Digamos que la primera etapa donde yo ya sabía que estaba mal me duró a mí mucho tiempo, ¿no? Yo decía, pero simplemente como que aprende. Es como cuando tienes una piedrita en el zapato, ¿no? Y sabes que tienes una bendita piedrita en el zapato, pero todavía no te molestas lo suficiente y tú sigues caminando. Entonces ahí puedes quedarte mucho hasta que cada quien tiene un umbral del dolor diferente. No es nada más, ya me di cuenta de mi dolor y por qué me duele esto. No es, ¿qué vas a hacer? Yo se lo decía a los chavos, a ver, tú te puedes quedar superando tu adicción. Yo pude haber superado la depresión y haber seguido con mi vida. Pero para mí mi dolor tenía un sentido, ¿no? Le di un propósito. Y desde el momento que le das un sentido, un propósito, trasciende. Es que es el abrir el panorama, porque cuando estás en el caos, tu mundo se reduce a tu miseria, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, sí. Cuando estás, no ves absolutamente nada, no ves, sí, y no es que no haya opciones. No las ves. No es que no haya salidas, no es que no haya gente que no te ame, no es que no haya gente que no te apoye, no lo ves. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que pidas ayuda y que salgas del aislamiento. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast A Nadie Más Le Importa. Una vez más aprovecho estos momentos para darles las gracias por suscribirse y compartir estos procesos de vida, historias llenas de resiliencia y de muchas anécdotas sobre personas que siempre estamos en proceso. Y bueno, recuerden que todos los martes hay un nuevo episodio. Síganos en YouTube, en Spotify y los videos cortos están en las redes alternas como Instagram, TikTok, LinkedIn y también en Facebook, todo lo que es Meta. Y bueno, vamos hoy a hablar de un tema pues, muy importante, de un proceso muy interesante. Invité a nuestra invitada para platicar de temas emocionales, de temas que nos competen porque realmente la conclusión es que en mayor o menor medida todos los seres humanos estamos rotos, ¿no? Tenemos heridas de la infancia y es bien importante trabajar en ellas. Hoy que hay tanta información en todos lados, pero creo que es tomar la decisión correcta. Entonces, platicar con la invitada de hoy es bien importante porque ella nos viene a contar su proceso, un proceso muy interesante. Y bueno, les platico un poquito antes de ir de lleno a todo su proceso. Ella es arquitecta, conferencista, consultora en bienestar integral para la salud mental, apasionada del desarrollo humano, la conciencia y la espiritualidad. Le doy la más cordial bienvenida a Celina Piña Rodríguez. ¿Cómo estás, Celina? Muy bien, David. Gracias por invitarme. No, bienvenida a este espacio. Y bueno, no se vayan. Vamos a ir a temas como depresión. Vamos a hablar mucho de la espiritualidad, pero sobre todo hoy en día de un tema muy importante que es acerca de que faltan grupos de contención para los hombres, que los hombres necesitamos ser escuchados. Y bueno, ella nos va a hablar más del tema. Pero bueno, vamos al principio de todo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de niña? ¿Y dónde sucedió todo esto? Hasta el fondo. ¿Cómo fue mi infancia? Pues cuando me preguntan eso, lo primero que pienso es, y se va a escuchar feo, pero en la palabra miedo, ¿no? Sí, fue una infancia con mucho temor, con mucho miedo. No porque alguien más me hiciera algo, sino yo creo que porque yo misma, ¿no? Estaba viviendo cosas dentro de mí que yo no entendía, ¿no? Siempre fui muy insegura, extremadamente tímida. No voy a decir tuve una infancia pésima, ¿no? Porque eventualmente pues, crecí en una familia que me dio siempre pues, lo necesario y lo mejor. Pero bueno, eso es una realidad, ¿no? Luego la gente tiene esta idea de, pues, ¿qué te faltó? ¿No? Pues no, o sea, externamente no me faltó nada. Internamente yo creo que me faltaron muchos recursos, ¿no? Que hoy no juzgo a nadie, pero porque pues, tus papás hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero siempre fui una niña muy sensible, ¿no? Y ya en mi camino de autoconocimiento entendí que tenía un rasgo de personalidad
de persona altamente sensible, que yo en el momento obviamente pues, no lo sabía. Mis papás seguramente, pues hay gente que hoy en día ni siquiera conoce que existe eso, ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo creo que cuando empecé a ser consciente, entre comillas, de todo esto, pues he de tener unos 6 años tal vez, ¿no? Pero siempre me sentí una niña pues rara, ¿no? O sea, siempre me sentí que no encajaba ni siquiera en mi familia, obviamente menos en mi círculo de amigos. Siempre me costó mucho trabajo hacer amistades, me daba mucho temor, pues me costaba interactuar en la escuela. Entonces sí tuve muchas cosas que resultaban ser como, pues para mí esa edad, pues muy estresantes, ¿no? Entonces, pues así crecí. A mí me pusieron la etiqueta de, pues es que la niña es tímida y por eso no habla o no pide permiso para ir al baño porque es tímida, y hasta ahí quedó el asunto, ¿no? Que si bien tengo una personalidad, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra, introvertida, ¿no? Pues una cosa es la introversión, ¿no? Que yo en ese momento por supuesto que no lo sabía, y otra cosa es que tengas miedo a todo, ¿no? Yo ligaba mucho esta parte de eres tímido, entonces hay que tenerle miedo a todo, ¿no? Y bien puedes tener introversión, pero eso no quiere decir que no puedas hablar frente a un público, ¿no? O sea, son cosas muy distintas. Entonces, pues ser introvertida, sí, pero no tenía nada que ver con el temor que yo estaba pues, desarrollando por alguna situación. Entonces, así crecí guardándome toda, porque aparte no expresaba las cosas. A mí de niña me daba pena, incluso con mis papás me daba pena expresar que me sentía triste, que tenía miedo. Entonces, imagínate, yo todo me lo guardé durante muchos años de mi vida, hasta mi vida adulta, que fue donde estalló justamente mi depresión. Pero básicamente mi infancia fue eso. Claro, tuve momentos que recuerdo familiares bonitos, pero incluso ya en mi edad adulta, cuando quise ir a terapia, yo no recordaba nada de mi infancia, porque lo bloqueas todo. El trauma te bloquea todo. Entonces, a mí me costó mucho este tipo de terapias de, a ver, acuérdate cuando eras niña y vámonos. O sea, yo no podía recordar absolutamente nada, ¿no? Al punto de que mis terapeutas pues trataban de encontrar algo muy fuerte, no sé, una especie de, por poner un ejemplo, ¿no? Una especie de violación, algo que fuera muy impactante, ¿no? Que me haya llevado a bloquear todo. Obviamente no fue una situación así, fueron muchas situaciones y fue parte de mi personalidad sensible. Entonces, pero siempre estuvo presente entonces. Siempre estuvo presente. Y entonces nunca llegó a ti la información, como dices tú, en ese entonces no había tanta información sobre esto, y fue lidiar años con esto, con este sentimiento, con este estado. Años simplemente entendiendo que pues era tímida y ya. Más allá, o sea, no. Tú lo ligabas a timidez, pero era algo mucho más profundo que eso. Se sentía mucho más profundo, porque hubo una etapa de mi infancia donde yo nací en la ciudad de San Luis Potosí, nos mudamos a Querétaro, y cuando llegamos a Querétaro como que muchas cosas empezaron como a detonar. Y yo me acuerdo que yo lloraba todas las noches. Yo siendo una niña lloraba todas las noches. Entonces yo sabía que algo, pues eso no se sentía normal, ¿no? Sin embargo, mi mamá nunca se enteró de que yo lloraba todas las noches, ¿no? Yo me encargaba de llorar en silencio porque me daba pena. Yo me empezaba a sentir como rota, ¿no? Yo me empezaba a sentir como defectuosa. Y obviamente algo que se siente defectuosa, tú dices, ¿no? De tus hijos, soy la defectuosa, pues a mí me daba vergüenza, ¿no? A mí me daba pena. Entonces, pues crecí guardándome todo eso. Qué interesante, porque pues me imagino que hay muchos niños que pasan por eso. Pues hoy me encargo de que justamente uno de mis lemas hoy en día es que existan más corazones alegres y menos corazones apagados, ¿no? Porque yo creo que por fuera tú puedes ver una cosa y por dentro hay muchos corazones apagados, ¿no? Y eso es muy difícil de ver por fuera y de decir, y va más allá de decir, ay, tienes todo, ¿no? O tienes dinero, o tienes comodidades. Pues podrás tener todo lo del mundo en el exterior, pero por dentro puedes estar apagado. Y así estaba yo,
básicamente. ¿Y cuándo, en qué momento de tu vida como que pasó algo que tú dijeras, necesito hacer algo con esto? Porque de niño no puedes hacer nada, ¿no? Que No. como no había tanta información y aunque le dijeras no a tu sabes. mamá, no sabían lidiar y no sabes tú tampoco. Pero ¿en qué momento volteaste con alguien o tú caíste en conciencia, si se le puede llamar, no sé a qué edad, que dices, necesito hacer algo con esto, ya no puedo más? ¿Fue así? Sí, pero yo creo que pasa eso ya cuando, sí, obviamente ya yo era adulta, totalmente, adulta físicamente, porque yo me sentí como una bendita adolescente niña mucho tiempo, ya en mi adultez. Pero yo creo que fue en cuando el dolor ya era mucho, ¿no? Y cuando ya me estaba afectando en todas las áreas de mi vida, ¿no? O sea, ahí fue cuando yo dije, ya, necesito hacer algo, ¿no? Ahora, pues pasas por varias etapas. Obviamente hay una etapa donde te das cuenta, ¿no? Donde te das cuenta que algo no está bien, donde te das cuenta que hay algo que necesitas reparar, pero no sabes qué, ¿no? Y entonces ahí ya pasas como a otra etapa donde, ok, ya entiendo qué está pasando, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas una etapa como ya de acción consciente, ¿no? Entonces todas esas etapas no es que pases una tras otra así de un día para otro, ¿no? Es muy complejo pasar, llevan su tiempo, ¿no? Y yo ya sabía, digamos que la primera etapa donde yo ya sabía que estaba mal, me duró a mí mucho tiempo, ¿no? Yo decía, pero simplemente como que aprende, es como cuando tienes una piedrita en el zapato, ¿no? Y sabes que tienes una bendita piedrita en el zapato, pero todavía no te molestas lo suficiente y tú sigues caminando. Entonces ahí puedes quedarte mucho hasta que cada quien tiene un umbral del dolor diferente. El tema es que mi umbral del dolor es demasiado alto, ¿no? Incluso eso es un riesgo, porque como es tan alto, llegué a tolerar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, digamos que hasta el punto en que la bendita piedra, que a mí me duró mucho, ¿no? Ya me lastimó, ya afectaba mis relaciones y sobre todo cuando tuve mi primer novio. Cuando tuve mi primer novio todo cambió, porque obviamente ya estaba yo involucrada en una relación, o sea, ni siquiera tenía una relación realmente cercana con mi familia, con nadie. Entonces, cuando llega una persona donde ya implica mucha cercanía y mucho involucramiento, pues me salieron los 10,000 demonios, ¿no? Y es importante ponerle nombre también, me imagino, ¿no? Cuando sucede eso, ¿pudiste ponerle nombre a eso que te pasaba? Exacto, como que al principio no le puedes poner porque no sabes qué te pasa, ¿no? O sea, es como te abrumas, ¿no? De síntomas, malestares, pero no hay un nombre. No, yo de hecho ya cuando me empecé a dedicar a esto, pues eventualmente ya me fui más como incluso a la teoría, ¿no? De a ver qué es esto. Cuando yo ya había ido a varias terapias y digamos que tuve mi primer colapso, que ni siquiera fue cuando tuve mi primer novio. Cuando tuve mi primer novio, me estallaron los demonios. O sea, la bomba que ya venía cocinándose desde que yo era niña fue cuando estalló. Pero ahí, ¿qué pasó? Que yo empecé a tener una relación tóxica. Porque las relaciones tóxicas son un síntoma más de que traes heridas, ¿no? Entonces, pues tuve esa relación que duró muchos años, duró 10 años de mi vida, 10 años que fue los que, digamos, que tuve mi depresión, altas y más bajas que altas, pero de todo, ¿no? Y yo ahí más bien, pues hice lo que pude con lo que tenía, ¿no? Yo ahí no me metía ni siquiera, pues, a tratar de entender más allá, ¿no? Sabía que estaba mal, sabía que tenía inseguridades, sabía que mi autoestima estaba 10,000 metros bajo tierra, o sea, sabía muchas cosas, pero digamos que esa etapa fue de sobrevivir, ¿no? Llegué a un punto donde ya fue mi primer como colapso, donde ahí sí dije, necesito entender qué está pasando conmigo, porque yo ya iba a terapia, hacía ejercicio, hacía todo lo que me decían que tenía que hacer para sentirme bien en mi salud mental y pues no me funcionaba. O sea, yo llegaba a mi casa e igual me sentía igual de miserable, ¿no? Entonces yo en ese momento yo dije, ya no más, o sea, ya no puedo más,
necesito entender qué pasa en mi cerebro, necesito yo hacerme, digamos que ese punto fue donde yo me hice cargo de mi salud mental. ¿Qué edad tenías? Híjole, yo creo que tenía 20, como unos 22 años más o menos. O sea que, no... hablando de tu proceso, empezaste a los 4 años, 4 o 6, con esto, con este cuadro, y hasta este punto es cuando ya sí. fue suficiente. Hasta los 20 y tantos años fue cuando yo dije... O sea, casi 2 décadas. Sí. Wow. Yo le llamo siempre, hay una etapa para mí que fue de depresión consciente, ¿no? Donde yo ya sabía que tenía algo, ¿no? Pero antes de eso, pues era una niña. ¿Tenías ideas suicidas? Sí, obviamente ya en las últimas, en el cuadro de la depresión, sí empecé a tener como estos pensamientos, pues tienes pensamientos desesperanzadores, empiezas a pensar como en es mejor no estar aquí, mi familia estaría mejor sin mí, ¿sabes? No tengo, pues no hago la diferencia estando aquí, etc., ¿no? Hasta que obviamente llegas a esos pensamientos de maquilas quitarte la vida, ¿no? En tu cabeza, ¿no? ¿Y qué pasaría? O sea, te lo juro que yo me acostaba imaginando la escena, ¿no? Mis 10,000 escenas, porque me hice 1,000 escenarios en ese entonces, de ahora sí que 1,000 maneras de morir, de cómo yo quería, digamos, terminar mi vida y cómo iba a reaccionar mi familia. Pero me gustaba imaginarlo. Y te voy a decir por qué me gustaba imaginarlo. Porque yo sentía que era tan poco importante para mi familia que el único que visualizar que a ellos les dolía que yo estuviera muerta me hacía sentir que les importaba. Era tu validación final. Uh-huh. Entonces, a ese punto, ¿no? De imaginar que la única manera en que podían verme era que yo me acabara con mi vida. Ok, antes eras invisible, desde dentro de ti, casi. Es una herida que siempre estuvo ahí. Y voy a decir está ahí porque es una marca que te queda, ¿no? Es como una sombra, me decías. Es como una sombra, es como una marca que tus relaciones siempre tienen la función de seguir sanando eso, ¿no? Alguna vez alguien, y yo me lo pregunté, si las heridas de la infancia realmente se sanan al 100%, ¿no? Como un abuso, ¿no? Y yo hoy pienso, yo personalmente, no es que sanen. Aprendes a lidiar y a cicatrizan, vivir con ellas. pero la marca te quedó, ¿no? Entonces esa marca siempre te va a generar nostalgia, ¿no? Y obviamente te va a generar como esa tristeza. Ojo, ya no te consume la herida, ¿no? Sabes que ya está sana, pero estuvo ahí, es una marca. Entonces siempre va a ser parte de ti y siempre te va a generar cierto sentimiento, ¿no? Entonces es la diferencia de cuando sana, ¿no? A cuando te está ahí abierta y te está doliendo con cada persona que llega a tu vida, ¿no? Entonces hoy no puedo decir que estoy 100% libre de mis heridas porque están ahí, pero hoy ya lidio con eso totalmente diferente. Y cuando ya te diste cuenta, ¿qué otro proceso comenzó? Cuando ese es otro proceso. Ese proceso. Pues mira, cuando yo dije necesito entender, me metí literal a estudiar, ¿no? El tema de la depresión. Me metí a todo lo que tuviera que ver con neurociencia, ¿no? De entender cómo funcionaba tu cerebro. ¿Qué es la depresión? Mira, mi concepto romántico, por así decirlo, pero así tal cual como yo lo sentía, para mí es ver la vida gris, ¿no? O sea, tu vida está apagada, tú ves la vida gris, caminas como un bendito zombie, ¿no? Eso para mí es como yo lo viví y como para mí es realmente la depresión experimentada, ¿no? Si nos vamos obviamente ya al manual de diagnóstico de la salud mental, pues ya te va a decir una definición, donde es un estado de ánimo, ¿no? De tristeza persistente, ¿no? Permanente, bueno, no permanente, persistente, que te dura, que es digamos, recurrente más de 2 semanas. Hay varios tipos de depresiones, donde ya es una depresión que se le llama
¿cómo se me fue ahorita la palabra? Pero digamos que ya es una depresión que puede durar hasta 2 años o más años. Una depresión que es situacional. Entonces ya, si te vas al concepto, pues sí es un estado de ánimo, ¿no? Donde persiste la tristeza, donde tienes alteraciones de sueño, de apetito, donde empiezas a tener estos pensamientos suicidas, desesperanzadores, donde pierdes la capacidad de que algo te genere placer. O sea, las actividades que antes no te gustaban hoy ya no te gustan, y de verdad te vuelves incapaz de sentir placer con nada. Es como si se apagaran unos botones que se inhiben, pac, 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 o es más allá. Pues es como si, pues sí, como si tu vida estuviera totalmente apagada. Estás como en automático. Y la cosa es que el único que tiene el interruptor de eso eres tú, ¿no? Entonces, ni siquiera ir al terapeuta, el terapeuta no te prende el interruptor, ¿no? Entonces, ese depende solamente de ti, ¿no? Hay 2 tipos de depresión, ¿me decías? Sí, bueno, hay 3 tipos de depresión dentro de este manual, ¿no? Uh-huh. Que es la situacional, la que ahorita se me fue el nombre, que es la más larga, y la depresión mayor, ¿no? Yo tuve pues, la más larga y la persistente, ¿no? Pero dentro de otro concepto hay otras 2, digamos, dentro de eso hay otras 2 depresiones, que es la endógena y la exógena, ¿no? Que es lo que te comentaba, que la endógena tiene más que ver con un tema químico, incluso genético, y la exógena es cuando tiene algo que ver con algún factor externo, ¿no? Que puede ser pues más situacional. Entonces, pues yo tuve pues más la endógena, ¿no? O sea, yo ya traía un tema así genético porque en mi familia ya había un cuadro por parte de mi abuelita materna de depresión fuerte, de años. Y yo ya traía una predisposición, se le llama, ¿no? Genética. Ahora, pues ahí te das cuenta que absolutamente todo es... todo tiene la capacidad de transformarse. Imagínate que yo me hubiera quedado... al principio sí me pasó, pues obviamente sientes un gran peso porque dices, puta, pues es genético, ¿no? Para salir de aquí está canijo, ¿no? Y lo mío era genético y también era un tema, pues obviamente químico, ¿no? Yo no me había percatado de eso y hasta muy tarde en mi proceso, ¿no? Pero yo creo que incluso hoy me doy cuenta, ¿no? O sea, por mí misma, porque aparte tenía eso y tenía mi alta sensibilidad. Entonces imagínate, ya traes una predisposición a ser depresivo, ¿no? Y encima de todo una personalidad sensible. Cuéntanos de ese rasgo. Ese rasgo, a ver, le pasa tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Y lo digo porque es importante, porque hay hombres altamente sensibles, ¿no? De hecho, muchos chavos que están en adicción tienen una alta sensibilidad. Es uno de los cimientos. Ajá, y si ese rasgo puede ser tan maravilloso o tan desastroso y destructivo como, pues ahora sí que como tú lo trabajes, ¿no? Porque obviamente yo lo veía como una debilidad, ¿no? Yo mi sensibilidad la veía como una debilidad, ¿no? Hoy en día ya para mí es totalmente distinto, pero es un rasgo que eres muy, digamos, tienes un sistema nervioso muy estimulable, ¿no? Y eres muy sensible, digo, varía en cada persona, pero hay gente que es muy sensible a los ruidos, por ejemplo, a mucho ruido, a mucha gente, a estímulos muy fuertes de la luz, hasta de luces. O sea, hay varias cosas que te pueden como abrumar, te sientes muy fácilmente pues abrumado. Y yo de hecho, pues yo por eso me sentía también rara, porque incluso yo me acuerdo que cuando empecé como en el tema pues ya del salir a los antros y todo eso, a mí me abrumaba mucho el ruido, ¿no? Obviamente hasta hoy en día tengo mucho eso, entonces pues te desconectas, ¿no? Y yo por querer encajar, incluso estás como dañando, o sea, te estás afectando, estás dañando tu cuerpo, ¿no? Porque
pues eres sensible a eso. Y exponerte, haberme querido exponer al ruido, pues me hacía sufrir. Así internamente me hacía sufrir. Entonces, yo hasta que me di cuenta de mi rasgo, hasta que acepté mi rasgo, hasta que lo empecé a ver como una oportunidad para conectar con los demás, ¿no? Porque claro que tienes el rasgo altamente sensible, somos personas altamente empáticas, ¿no? O sea, mi empatía así desbordada, que también todo extremo es malo, ¿no? O sea, todo exceso y extremo ahí te das cuenta que es súper malo, porque yo pues era tan empática que cuando ya llegué en mi edad adulta o sea, yo quería ayudar a todo mundo, salvar a todo mundo, me costó empezar a cobrar por ayudar a la gente, porque yo decía, ¿cómo le voy a cobrar? O sea, mi alta empatía me estaba saboteando, también me empezaba a sabotear pues mi vida adulta, ¿no? Entonces al final me acuerdo que llegué con una terapeuta y me dijo, es que tu alta empatía pues hay que ponerle escuela también, ¿no? Entonces sí sufrí mucho, o sea, sí es un rasgo donde no voy a decir que sea fácil tenerlo, porque te comparas. Pues como no me acuerdo ahorita qué porcentaje de la población tiene esta alta sensibilidad, que es poco, pero las personas que tenemos ese rasgo nos solemos comparar con el alto porcentaje de la población y entonces siempre vas a quedar abajo. Y eso pues obviamente te frustra, te desanima, te hace sentir raro, te hace sentir menos. Entonces si te comparas con eso estás perdido, ¿no? Cosa que obviamente pues, yo creo que muchos que tenemos esto pasamos por ahí. Y hay que encontrarle su valor y hay que también empaparse del rasgo. Yo hoy sigo aprendiendo en mi rasgo porque hoy me sigo dando cuenta que hay cosas que pues, se me van de las manos, ¿no? Que aprendes a lidiar con eso. Pero cuando aprendes a lidiar con eso, pues es que para mí no hay mayor poder que de verdad que volverte experto en ti mismo. O sea, volverte totalmente sabio de ti mismo. Y eso ya pues, te ayuda mucho en la vida, ¿no? Me gusta esa frase. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Qué tiene que hacer uno para volverse experto de sí mismo y no desde el ego, sino desde la conciencia? Porque hablábamos, ¿no? De hacerte cargo de ti. Uh-huh, uh-huh. Pues yo creo que sí requiere pues priorizar. Es que yo lo que veo hoy en día es que la gente no se prioriza. Pero hacerse cargo de su dolor, ¿no? Hacerte cargo de tu dolor. ¿A qué se requiere? Un alto nivel de valentía, definitivamente, ¿no? Total disposición de enfrentarte con cosas que no te gusten de ti. Ir al fondo. Ir al fondo, aceptar esto que llamaba este psicólogo Jung de la sombra, ¿no? Aceptar tus sombras y trabajar en integrarlos. Se requiere muchísimo trabajo, se requiere muchísimos pantalones, se requiere muchísima incluso disciplina contigo mismo, muchísimo compromiso contigo mismo. Porque duele. Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que se requiere mucho compasión. Porque pues es como volverte tu mejor amigo, ¿no? Y también aprender a aceptarte un poco, ¿no? De eso porque hay que decirlo, cuando empiezas a aceptar estos temas que son tuyos y de nadie más, uh-huh, te empiezas a sentir incómodo, ¿no? Porque si hay esa parte que según tú no te gusta de ti, pero es parte de ti, no es que te guste, no, lo que pasa es que no lo has trabajado. Y es como lo que vemos hoy en Instagram, ¿no? Son vidas editadas, pero a ver, ¿por qué no muestras la otra parte, no? Y esa es la parte realmente de la que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Y de la que creces. Porque mira, todo lo que tus logros y, o sea, sí, muy bonito, todo lo puedes aplaudir, las cosas bonitas, pero realmente si te pones a ver, o sea, yo por eso hablo tanto del valor del dolor. Porque para mí el dolor se volvió pues, 1000 veces mejor, y que digan lo que quieran, pero es 1000 veces mejor maestro que el éxito. Es millones de veces mejor maestro. Entonces, porque para empezar no llegas a ese éxito sin haber realmente haberle dado un valor a esos fracasos. ¿Cómo nos ayuda el dolor en estos procesos interminables de todas las personas? Pues es que, a ver, entendiendo que el dolor es parte de la vida,
O sea, si tú vienes, y yo se lo decía a los chavos cuando doy pláticas en los anexos, si tú quieres evitar el dolor, ¿no?, en tu proceso, mijo, quédate ahí sentado. Ya no salgas del anexo, ¿no? Porque allá afuera te vas a seguir topando con un montón de dolores. Es una condición de la vida, ¿no? Mismo digo, o sea, yo soy muy cercana a Dios, ¿no? Van a decir, siempre me dicen religiosa. Una cosa es ser religioso. También sigo mi religión, pero soy muy cercana a Dios, o procuro mantenerme cercana a Él, que es un reto también. Pero mismo Jesús en vida, ¿no?, que no tiene nada que ver con la religión, pero Jesús como hombre, pues te vino a enseñar el dolor. O sea que... La historia. Cualquier historia que tú veas de gente, digamos, con alta sabiduría, te va a hablar del dolor. El dolor me tiene hoy aquí sentada. O sea, el dolor me llevó a ayudar a los demás, ¿no? El dolor me llevó a conocerme. ¿Cómo no voy a darle un valor al dolor si me llevó a conocerme? O sea, me llevó a conectar, me acercó a Dios, vamos. El dolor como maestro para convertirte en experto de ti mismo. Exactamente. Es que, a ver, pero el dolor trascendido, no regodearte en tu dolor ni andarte lamiendo las heridas. O sea, eso es otra cosa. Pero por eso yo, digamos que hoy trabajo en mí para ayudar a otros justamente a trascender su dolor. Trabajar tu dolor. Porque eso, pues ahí es cuando ya tienes la sabiduría, tienes el aprendizaje, ¿no? No es nada más, ya me di cuenta de mi dolor y por qué me duele esto. No es, ¿qué vas a hacer? Yo se lo decía a los chavos, a ver, tú te puedes quedar superando tu adicción. Yo pude haber superado la depresión y haber seguido con mi vida. Pero para mí mi dolor tenía un sentido, ¿no? Le di un propósito. Y desde el momento que le das un sentido, un propósito, trasciende. Entonces, el dolor trascendido ya es el que te da, pues obviamente, pues, esa sabiduría, ¿no? O sea, porque te puedes... Que se vale también. O sea, yo decía, bueno, si tú quieres salir de tu adicción y seguir con tu vida, está bien, ¿no? Ahora sí que hay cosas que no son para todos, ¿no? Yo le quise dar un sentido a mi dolor, ¿no? Mi dolor me regaló el darme cuenta de cuál era mi propósito en la vida, ¿no? Entonces, mi dolor me llevó a eso, a entender mi vida, ¿no? A encontrar ese propósito que yo tanto anhelaba y me obsesionó por años. Entonces, pues al final te pudiera hablar del dolor 10,000 horas porque me acompañó. El dolor fue mi mejor amigo durante 10 años de mi vida, ¿no? Y aprendí, y hoy te puedo decir que mis lágrimas son sagradas. Yo hoy mis momentos de tristeza me los doy sin caer en el estado víctima, ¿no? Me los doy como un regalo, incluso es muy catártico, se siente muy bonito cuando aprendes a convivir con tu dolor y con tu tristeza, que creo que hoy es uno de los grandes males, ¿no? Si tú aprendes a lidiar con el dolor, para mí, y en lo que yo he visto también en mi experiencia, ya estás del otro lado, ¿no? Porque entonces, pues ya que, o sea, si haces tu amigo lo que más temes, ¿no? Pues ya pocas cosas se te hacen complejas. ¿Qué acciones tomaste para salir de esta depresión? Cuando ya le pusiste nombre, empezaste a investigar, porque me imagino que no es de un día para otro y tienes que hacer cambios, ¿no?, en tu vida, sí, de acuerdo a los hábitos, ¿no? Porque si vienes siempre haciendo lo mismo, la famosa frase de que haz lo mismo queriendo conseguir resultados diferentes, vas a obtener los mismos resultados. Uh-huh. Pues mira, el primero fue, y en mis primeras investigaciones al respecto, a mí nunca ningún psicólogo me preguntó cómo me alimentaba, ¿no? Entonces, leí un libro de esta psicóloga que se llama Marian Rojas Estapé, me parece. Uh-huh.
Y ahí ella fue en el primer libro donde yo me empecé a dar cuenta que la alimentación tenía que ver con la salud mental. Y ya de ahí se me abrió muchísimo el panorama, ¿no? Obviamente de todo lo demás que empecé a investigar de cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Y que al final el cerebro también se alimenta, ¿no? Y entendiendo que de tu estómago es el segundo cerebro, tu intestino, perdón, entonces que los dos estaban conectados. Y cuando yo empecé a cambiar mi alimentación, empezaron a bajar mis crisis, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que funcionaba. Y entonces dije, wow, a mí nadie me había hecho nada de esto. Y realmente hizo una gran diferencia. Entonces yo tenía en ese tiempo la típica dieta que les ponen a los que quieren subir de masa corporal, porque aparte yo iba al ejercicio, pero yo iba por un tema de odio a mi cuerpo. Entonces por supuesto que me quería ver mejor, porque tenía baja autoestima, y entonces pues llevaba una de estas dietas de come un montón de pasta, come un montón de atún, de estas dietas que son altamente inflamatorias, ¿no? Por la cantidad de pasta, de harinas, todo eso. Y resulta ser que la inflamación está directamente relacionada con la salud mental. Entonces, cuando yo entendí eso, pues con todo el dolor del corazón, sí cambié mucho mi alimentación, dejé cosas que me gustaban. Yo era fan de la pasta y del pan, ¿no? Bueno, hoy todavía soy fan del pan, pero en ese momento dije, el dolor es tan grande que no me importa los sacrificios que tenga que hacer ahorita, ¿no? Y entonces bajaron mis crisis, empecé a cambiar mi estilo de vida. Por eso hoy hablo tanto también de hábitos, ¿no? O sea, mi enfoque de hoy en día de lo que hago es totalmente integral, porque entendí que no solamente no estaba bien en mi espiritualidad, y yo pensé que sí, porque yo había crecido con esta formación católica, donde yo desde niña tenía una conexión como especial con el tema espiritual, pero nunca, no me había dado cuenta que realmente había mucho que trabajar. Entonces no solamente tenía que trabajar eso, sino la parte física. O sea, yo cambié rotundamente mi estilo de vida. Yo me acuerdo que mi primer momento de quiebre, ¿cómo se llama? Como este momento se me fue ahorita la palabra, como de inflexión, ¿no? Uh-huh. Donde yo empecé a cambiar actividades en mi día a día, ¿no? Desde mi alimentación, desde el cómo me empecé a relacionar diferente en temas de mi espiritualidad. Ahí fue cuando empezó a cambiar mi vida. No cuando iba con un psicólogo, otro psicólogo, hacía ejercicio como loca, desde el odio por mi cuerpo. Ahí no cambió nada, ¿no? Y yo me di cuenta que estaba haciendo esfuerzos inútiles, muy superficiales, hasta que entendí que el tema era integral. Y la parte física constituye el 80% del avance en tu sanación. Entonces es básicamente todo, y la mayor parte de la gente que queremos, ¿no? Como yo en su momento, sanar, lo queremos hacer desde aquí, desde el es que yo sí puedo, y es que vete al espejo y dite cosas bonitas. Como si fuera a cargar un software, ¿no? Ajá. Una actualización. Piensan que todo es mental, y la mente no funciona si el cuerpo no está disponible para eso. ¿Tuviste que medicarte? Sí, estuve un tiempo medicada. La verdad es que fue muy poco, te voy a decir por qué, porque soy tan sensible justamente a muchos estímulos que eso me estaba destruyendo como no tienes una idea. Y yo creo que hay muchas personas así, conozco. Una vez me llegó un chavo sumamente medicado, donde estaba más destruido de lo que le ayudaba, y pues no todos los cuerpos te reciben igual la medicación, ¿no? Entonces para mí fue un infierno el estar medicada, para mí, y no es que esté en contra de, yo simplemente cuento mi historia. A mí no me funcionó de nada, a mí solamente me destruyó más internamente, porque la cuestión es que como yo soy muy sensible y mi desahogo era el llanto, lo que hacía esa cosa era reprimirme, y entonces yo ahora sentía que, o sea, el dolor no se fue, o sea, el dolor no se te va a ir con ninguna medicación, la herida va a estar ahí. Entonces yo seguía sintiéndome miserable y triste, pero la cosa es que ahora no podía ni llorar. Entonces todavía era peor, ¿no? Ahora me sentía, porque me acuerdo que en ese tiempo yo estuve comprometida. Bueno,
ni siquiera un momento que yo esperaba tanto, ¿no? Como la entrega de un anillo, un viaje que hicimos. Nada me supo, todo me pasó como de noche porque yo estaba medicada. O sea, si ya parecía un zombie, ¿no? Con la medicación fue peor. Yo no sentía nada. Entonces, hoy no es que esté en contra, pero hoy digo, la verdad es que es el último recurso al que alguien debería recurrir porque me doy cuenta del potencial que tiene el cuerpo, ¿no? Del potencial que tiene el que tú entiendas cómo funciona tu cerebro, el que tú integres tu espiritualidad de verdad. O sea, de verdad que cuando te das cuenta del poder que tienes para sanar, yo creo que la medicación te das cuenta que muchas de las veces me atrevería a decir que no es necesaria. Y un punto importante, ahorita repasando esta construcción de nuevos hábitos para salir de alguna situación como la tuya, me imagino que cuando estabas todavía en estado de depresión, el sueño. Hablando de estos hábitos, me imagino que el sueño no era muy de buena calidad cuando estabas. ¿Es correcto? No. Y entonces cuando comenzaste a cambiar y a sentir estos cambios, me imagino que una de las consecuencias inmediatas es que tu calidad del sueño aumentó. O sea, ¿mejoró? Sí, el sueño... ¿O cómo fue este cambio con respecto al sueño? Pues el sueño me tardó un poquito, obviamente, en mejorar como tal su calidad, ¿no? Hay muchos factores que alteran el sueño, ¿no? Pero en el momento, pues eventualmente, más bien una persona en depresión, por lo regular, duerme mucho, ¿no? En mi caso yo quería estar dormida todo el tiempo, ¿no? Sí mejoró, porque obviamente hormonalmente incluso pues estaba súper desregulada. Pero duermes mucho y te levantas cansada, ¿no? Ese es el punto cuando estás en ese estado. Porque aparte porque no descansas. O sea, tu cuerpo, tu sistema nervioso todo el tiempo está en alerta. Tu cerebro todo el tiempo está en alerta. Wow. En ese estado, aunque estés mega dormido, pero sigues con esa foco prendido. Entonces realmente no descansas. Y es un desgaste. Es más, duermes mucho, pero porque tu cerebro demanda mucha energía. Entonces, en la depresión, pues todo el tiempo estás acá, todo el tiempo estás... tu mente es un caos. Es una tormenta de pensamientos negativos, de esfuerzo, de resistencia, de esfuerzo. Entonces, por eso es que las personas en depresión pues están tan agotadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acá demanda mucha energía y acá es un caos. Entonces, pues claro, te agotas, todo el tiempo quieres estar dormido, pero eso no quiere decir que te recuperes porque pues, al final tu mente sigue siendo un caos dormido. La mente nunca duerme. O sea, tu mente sigue activa en lo que tú estás durmiendo. Entonces, de una persona que está en caos y que está intoxicado, súper intoxicado de cortisol, pues ese veneno sigue operando. Entonces, de hecho, cuando yo salí de la depresión, que fueron muchos años, no sabría explicártelo, pero a mí me costó mucho recuperar mi energía vital. O sea, yo haz de cuenta que me sentía como si hubiera estado en coma mucho tiempo, ¿no? O sea, físicamente me costó recuperarme porque había un daño químico, físico, impresionante. Pues sí, claro. por la cantidad de tiempo que estuviste así. Tantos años con ese veneno ahí, ¿no? Pero aquí lo que cuenta es lo maravilloso que es el cuerpo, que lo reconfiguraste, pero no desde la mente, sino desde el hábito, desde la acción, desde la ejecución, que es el estilo de vida. Exactamente. Y el estilo de vida hablando todo. Y esto construyó estos nuevos cimientos para que ahora tu mente trabajara a otro nivel, a otro ritmo. Qué interesante lo que dices y tiene todo el sentido que, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Que es prima hermana de la depresión, sí, hace trabajar a la mente, ¿no? Y justo una de las cosas del punto con fluir es ese, ¿no? Que estás presente y tu mente no está adelante o atrás y es muy desgastante cualquiera de los dos puntos, ¿no? Pues por eso hoy en día es que es tan famoso este tema de la atención plena y estamos tan ávidos de ¿cómo se llama? De estas prácticas de meditación.
porque pues hoy en día es muy complejo estar totalmente presente. Yo les digo que, o sea, es el mayor reto del ser humano. O sea, el mayor reto del ser humano cada que se despierta, el principal es estar presente. Aquí. Entonces, porque si tú te das cuenta, pues como tú dices, o sea, todo el tiempo vas en el carro y estás pensando a dónde vas o qué hiciste, bla, bla. O te despiertas y estás pensando qué vas a hacer en el día. O te duermes y estás pensando qué hiciste, o sea, ¿sabes? Entonces, todo el tiempo estás pensando, pero a ver, esto no es malo porque al final así trabaja el cerebro, ¿no? O sea, es que la cuestión es que se nos olvida que el cerebro es como un programador, o sea, es un... Es la loca de la casa, como bien lo dicen. Ajá, pero exactamente. Fíjate, ahorita estoy contigo, estoy tratando de estar... Y estoy en otro lado. No, lo más presente, no, aquí sigo. Lo más presente que se puede. Y ahorita que acabas de comentar esto, empecé a hacer un mini ejercicio, es real, de ponerle foco a mi respiración aquí. Y empiezas a estar aquí. Y es un hecho que la respiración nos lleva aquí. Porque es lo único que sucede en presente. Y a lo que voy con lo que nos cuentas de tu proceso es que la construcción de hábitos, y uno de ellos es, ok, estoy muy acelerado, respira. Si pones foco en tu respiración, aunque tu mente vaya allá y tú la quieras frenar, te regresas. Pero todo este proceso comienza con una acción factual de nuestro cuerpo, no de la mente. Entonces, ¿qué pues mini paréntesis tan interesante? Porque sí, o sea, si tú tienes algún problema respirando, ¿no? Cuando te dicen te enojas, que empiezas a hiperventilar, respira y regresa a la calma. Siempre. Ahora, es una práctica. Porque la gente que está en ansiedad, pues va a decir, no inventes, en esos momentos de pánico, pues ¿cómo crees que va a sentir la respiración? A ver, es una práctica. O sea, no es que va a suceder como una píldora mágica, porque ese es el tema, que el ser humano quiere píldoras mágicas para todo. Entonces le dices, respirando te relajas. Y ahí tienes al hombre en pánico, no sirve, ¿sabes? O sea, pues porque no te va a hacer así. Es una práctica. O sea, al final... a ver, tú no puedes ir al terapeuta y esperar ya mañana estar bien. O sea, es que yo, por ejemplo, me he hecho... A la fecha, tú vas a tener que entrenar tu cerebro toda la vida. ¿Por qué? Porque tu cerebro está diseñado para evitar el dolor y trabaja con la información que trae y que tú le metes, ¿no? O sea, tu cerebro sirve para procesar información. No está diseñado para pensar en cosas bonitas, en el unicornio que va a volar. O sea, no está diseñado para eso. Está diseñado para defenderte y para procesar. ¿Qué va a procesar? La información que tú le des. ¿Qué es información? Tu estilo de vida, ¿no? Lo que haces, lo que lees, sentidos. Lo que escuchas, lo que sientes. Todo eso es información. Entonces, obviamente es común programar algo, ¿no? Es como programar una computadora. Nada más que estamos acostumbrados a que si la tele se descomponía le dabas un fregadazo y ya aprendía. No, bueno, esta no es así, ¿no? Esta computadora hay que meterle un programa, lleva su tiempo en lo que procesa, ¿sabes? O sea... Y de hecho genera un algoritmo, que son estos patrones de conducta, comportamientos a veces tóxicos que llegamos a tener por este algoritmo que nosotros mismos generamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Exactamente. Por eso el cerebro es una maravilla, porque pues tiene esta capacidad hermosa que es la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, yo les digo a los chavos, por eso es que a mí me encanta, aparte, y no es que les des esperanzas en vano, es que yo les digo, a ver, sí, tu cerebro ya tiene un daño por el consumo, ¿no? Dependiendo el tiempo que lleves consumiendo, pues es el daño. O sea, si llevas muchos años, pues va a estar canijo, ¿no? Pero no imposible. ¿Por qué? Porque adivina qué, que tu cerebro es como una plastilina y se puede moldear. Que va a tardar el tiempo relativo al daño que le hiciste. En mi caso, el daño que le hice con la depresión, porque le hice mucho daño a mi cuerpo, le hice mucho daño a mi cerebro, con mi falta de sueño, con mis pensamientos negativos, con mi aislamiento, o sea. Entonces, obviamente, el recuperarme, el que mi cerebro empezara a moldearse otra vez, a crear nuevas conexiones, a sanar, vamos, pues llevó su tiempo.
Entonces, y llevó momentos en los que pues obviamente vuelves a caer en lo mismo y es como de otra vez, ¿no? Pero por eso es que me obsesioné, la verdad es que un poquito con los hábitos, ¿no? A un punto de que ya me criticaba mi familia de, ay, es que piensas mucho en ti. No, yo dije, no, después de no haber pensado en mí por años, dije, a mí no me importa lo que me digan hoy en día, yo sé que lo hago para estar bien para otras personas. Entonces, por ejemplo, hay muchos hábitos que hoy en día tengo que no son negociables. Por mucho que me digan, ay, piensas mucho en ti y qué ego tan alto, o sea, yo sé por qué lo hago, ¿no? Entonces, definitivamente hay cosas que pues es la persistencia, la práctica, la disciplina, ¿no? Y no es que sea disciplinada al 100%, y lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, no soy perfecta, me sigo equivocando en muchos aspectos de mi vida, pero ya generé más capacidad para darme cuenta de cuando se me está yendo algo de las manos. Entonces ya son pocas las veces en que caigo en caos, ¿no? Porque ya sé, digamos que mi cerebro ya es como de, ya te me estás yendo, ¿no? Y aquí otra vez, y ya estoy cayendo otra vez en malos hábitos, y aquí otra vez. Y así es. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está viendo y escuchando con respecto a esta sensación de malestar? Puede ser parecida a la tuya, puede ser otro tipo de malestar, no sé, me puedo referir a relaciones tóxicas, a ciertos comportamientos pues ya nocivos, ¿no? Por parte de mujer, hombre, de consumo, ¿no? De sustancias, inclusive consumir porno, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien que nos está viendo siente que trae un tema con esto, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué aconsejas? Mira, el primer paso... Porque uno siempre sabe, ¿no? Que hay algo, o sea, siente uno por Sí. estas cuestiones, ¿no? Que, como la cruda, ¿no? Que te pasas de copas y al otro día te estás muriendo, pero lo que te mata, independientemente de que físicamente estás terrible, es esta culpa, este remordimiento, ¿no? Me imagino que sigue así con ciertos patrones nocivos que volvemos a repetir una y otra y otra. ¿Qué pasa cuando te sientes acorralado y dices, es que ya no puedo más con esto? A ver, el primer paso, dependiendo en el punto en el que estés, porque hay casos, pues obviamente muy delicados, donde pues el primer paso siempre es pedir ayuda, ¿no? Obviamente ya en el pedir ayuda se te empieza a abrir la perspectiva, ¿no? Porque por lo regular cuando estamos pasando por algo muy difícil o estás pues ahora sí que atrapado en una adicción, piensas que eres el único, piensas que nadie te va a comprender, piensas que estás solo. Entonces, de hecho, hoy por eso tengo un grupo, ¿no? de salud mental que es un poquito parecido a AA, pero ahora sí que para la gente que quiera ir. Y este grupo justamente te das cuenta que tiene esa intención, el que te des cuenta que no eres el único, que sí hay gente que está dispuesta a hacer tu red de apoyo, que el verte reflejado en otras personas también ayuda a ver tus opciones, ¿no? Es que es el abrir el panorama, porque cuando estás en el caos, tu mundo se reduce a tu miseria, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, cuando estás, no ves absolutamente nada, no ves, y no es que no haya opciones. No las ves. No es que no haya salidas, no es que no haya gente que no te ame, no es que no haya gente que no te apoye, no lo ves. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que pidas ayuda y que salgas del aislamiento, ¿no? Que empieces a hacer cosas diferentes. Ahora, obviamente, en empezar a hacer cosas diferentes, bueno, la gente adecuada te va a ir guiando, ¿no? Y yo creo que o sea, porque mucha gente dice, pues es que el primer paso es darte cuenta. Nada más aguas con el darte cuenta y quedarte ahí. Porque mucha gente se queda a vivir en el ya me di cuenta, ¿no? Y pues después de ahí viene lo que hemos venido platicando, la importancia de la acción, ¿no? Entonces, sin acción absolutamente no hay nada. Pero tu primer paso es
Fíjate, hace poquito en el grupo de salud mental que tengo, yo les decía, a ver, ¿no? Porque cada caso es diferente. Y no sé, llegaba una persona que tiene temas, un hombre que tiene temas de autoestima. A ver, ¿cuál es el primer paso, ¿no?, en tu proceso a recuperar tu autoestima? ¿Qué es lo que vas a hacer estos 15 días? Un solo paso firme, o sea, una acción en pro de mejorar tu autoestima. No la vas a tener mañana, pero ¿qué es lo que te va a acercar en estos 15 días un poquito más, ¿no? Y ya él me decía, no, pues voy a hacer tal cosa, ¿no? Ok, ya se le quedó de tarea. Entonces yo lo que trabajo mucho en mis acompañamientos es en todas las esferas de tu vida, espiritual, mental, emocional, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué paso vas a dar? Entonces, al final, tu primer paso ya depende de cada quien. Obviamente, el primer paso, como te digo, en temas muy delicados, pues es el pedir ayuda, ¿no? El que te empiecen a abrir el panorama de cuál es tu situación, de qué es lo que te está pasando, de que empieces a entender qué es lo que te está pasando, y así. Pero el primer paso de cada quien es, a ver, encontrar tu problema real, ¿no? La gente llega a terapia y piensa que tiene un problema. No sé, si llegas con el tema de es que me estoy divorciando, tu problema real no es el divorcio, ¿no? Tu problema real es algo más atrás, ¿no? Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia, exactamente. Por eso te digo, la adicción es la consecuencia, la depresión es la consecuencia, la ansiedad es la consecuencia. Tú no tienes un problema de ansiedad. Hay algo en tu historia que te provocó la ansiedad. Y que estás la herida supurando y sigue, ¿no? Y no va a parar hasta que no te hagas cargo de ella. Oye, Celini, cuéntame un poco de estos grupos de ayuda y vamos a hablar de este tema. ¿Por qué ayudar a los hombres hoy, 2025, cuando todo está enfocado al empoderamiento femenino? Por eso mismo. Porque creo que hay muchas cosas enfocadas al empoderamiento femenino y está bien. Creo yo personalmente que puede que esté un poco desequilibrado la atención del empoderamiento y que al final el objetivo es integrar, ¿no?, tanto al hombre y a la mujer, ¿no?, dentro de mi forma de pensar. ¿Y por qué? Fíjate, yo empecé a interesarme mucho en ayudar a los hombres cuando empecé en los grupos de adicción, en los anexos. ¿Hay más hombres que mujeres en los anexos? Sí. Las tasas de suicidio son más altas en hombres. ¿Por mucho? Por mucho. Tan solo, ahorita no recuerdo las estadísticas, pero digo, ya cada quien que las busque me va a creer. Las mujeres lo intentan más, pero el hombre lo hace, ¿no? O sea, lo consigue, llega al resultado final. Lo consigue. Okay. ¿No? Entonces, porque la mujer, digamos que sí lo piensa, pues, pero para que llegue a hacerlo, ¿no?, sí es un poquito más complejo, ¿no? Pero el hombre lo siente y lo hace, ¿no? Entonces, y aparte, ¿por qué? Porque aparte no tiene le cuesta más expresarse, ¿no? Hay más ¿cómo podríamos llamarle? Pues sí, creencias, un chip con el que crecieron los hombres que tú conoces bien, pues que eres el macho, los hombres no lloran. Los hombres no lloran, tú eres el hombre de la casa, tienes que mantenerte fuerte y confundes la fortaleza con algo que no es fortaleza. Los hombres están hechos para esperar. ¿Qué más? Exactamente. Entonces, hay muchas, yo creo que creencias que hoy ya no deberían ser, ¿no? Como de que el hombre tiene que tal vez hasta ceder más en una relación. Hay muchas cosas que yo lo veo hoy en las consultas y de verdad que hay muchos que se dejan pisotear bastante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de una película que es muy, muy, pues famosa, ¿no? Uh-huh. En cierta época y que fue un hit, donde sale Ryan Gosling y Rachel McAdams. Del diario. The Notebook. Ok. Yo me acuerdo que cuando la vi dije, ay, sí, qué romántica. La vi hace como 5 años otra vez. Uh-huh. Me fui de espaldas. Ajá, ¿por qué? Me fui de espaldas por el discurso. ¿Qué opinas de la película? Para mí, desde mi punto de vista hoy en día, fue una pisoteada. Y él
pues firme con este viejo objetivo, la voy a conseguir como trofeo. Pero él se lo hace como quieren. Y él hace todo por ella. Ándale, pues mira, hoy en día hay un chisme muy famoso en redes sociales parecido a ese, ¿no? Y las mujeres, pues ese chip es como, sí, yo soy la que merezco. ¿Qué opina? Me tiene que conquistar. Cueste lo que cueste. En la película ella fue infiel, ¿correcto? Él espera, él hace todo lo que tiene que hacer como hombre para llegar a ella. Al final de cuentas, todo lo que vimos durante la película, al principio sí es muy romántico cuando están en la feria y todo, pero ya después lo que viene es totalmente como decimos hoy en día, un cagadero emocional, ¿cierto? Sí. Pero esos son los valores que fundaron la película, creo que es del 2005, o sea, una generación completa. Sí, mira, es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay un tema de... Es un arte buscar el equilibrio en las cosas. Es un arte. Pero ese viejo fundamento que el romance basado en ese tipo de pensamiento mágico va a sostener una pareja, es absurdo. Sí. No, eso es irreal. O sea, bueno, no, ya no es irreal en estos días, pero sigue pasando. Salimos aquí en Querétaro y a la provincia y sigue así. Yo creo que pero es tóxico. Es tóxico. Aceptémoslo. Sí, es tóxico. Una relación no se construye así. Yo creo que una relación, porque incluso se hablan allá mucho también del que si el 50-50 y que, ¿no? O sea... No, 100-100, acuérdate. 100, ya no es 50-50, sí, tú 100 y mi 100. Pero aquí se habla mucho de que, bueno, las mujeres dicen que dice, mi 100 no lo comparto, tu 100 sí. ¿No? Que esté ese dilema en redes. Pero bueno, independientemente de eso, mi punto con eso es esa parte. Vemos todo ese discurso. ¿Por qué es importante hablarle al hombre hoy en día 2025 en tus grupos de ayuda? ¿Qué has detectado con respecto a eso para que los hombres, yo estoy totalmente de acuerdo, tengamos grupos de contención para expresar y para procesar, como dices tú, todas estas heridas y reprogramarnos? Porque si queremos una mejor sociedad, ¿no? Con este movimiento de empoderamiento femenino tóxico, porque hay una parte que es tóxica, aceptémoslo. Sí. Pero el hombre necesitamos hacer nuestra chamba, ¿qué? Ser mejores hombres, en todo sentido, responsables, hacernos cargo y seguir siendo nosotros mismos. No olvidarnos de esta masculinidad, ¿no? Positiva, propositiva, porque es lo que tenemos. ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día ya creo que el tema de los roles sí afecta, ¿no? Porque, o sea, hoy ya la mujer no necesita al hombre para, pues ahora sí que para sostenerse ella misma, ¿no? Entonces, de pronto hay muchas cosas que vienen pues de la misma naturaleza del hombre, pues de ser el protector, de ser el proveedor, de ser, ¿no? Eso no lo veo mal. Eso no está mal, pero ya digamos que el hombre ya hoy en día se ve en la necesidad de reestructurar, ¿no? El significado de ser hombre, ¿no? Ya no eres el hombre en taparrabo que salía a buscar comida y que solamente tú lo podías hacer y que la mujer se tenía que quedar en casa cuidando a los hijos. O sea, hay cierto chip, cierta estructura o significado de lo que era ser hombre que ya hoy en día no funciona, ¿no? Ya hoy, por ejemplo, la protección que necesita la mujer ya hasta es más emocional, ¿no? Y el hombre, pues, no está cableado, ¿no? O sea, biológicamente el hombre no está cableado para ser más empático, para ser pues, más emocional. Eso es más la naturaleza de la mujer. Entonces, ¿qué hace falta hoy en día en el hombre? Trabajar justamente esa vulnerabilidad. Y desde esa vulnerabilidad, a ver, no quiere decir que se va a hacer una neni, ¿no? O sea, quiere decir que desde esa vulnerabilidad va, digamos, a descubrir o redescubrir o resignificar su valor como hombre,
¿no? Desde ahí va a agarrar una fuerza diferente. Sobre todo porque si crecieron en hogares donde venía este modelo antiguo, pues obviamente es un choque. Claro. Y si quieren replicar lo de los 80s, 90s en 2025, en la vida va a funcionar. Claro que no. Y ese es un tema. En eso estoy totalmente de acuerdo con esta resignificación de la postura del hombre, de la emocionalidad. Ahora, por otro lado, también está esta parte de donde justamente como ya la situación, las experiencias, la era en la que estamos viviendo, el hombre se está viendo empujado, ¿no? a expresar, a sentir, pues necesita ayuda. Porque como no está cableado, digamos que no está en una sociedad donde se vea muy bien, ¿no? El que el hombre vaya y llore, ¿no? Ayuda y acompañamiento, ¿no? Pero inclusive también entre hombres. Sí, entre hombres. Porque platicábamos que también prácticas como ya en una pareja que vayas y le cuentes todo, absolutamente todo a tu pareja, se vuelve abrumador. No es tan sano. Se vuelve abrumador. Es tu pareja, no tu mamá o tu coach. ¿Estás de acuerdo? Sí. Para eso, en eso sí estamos muy, muy lejos, ¿no? Claro. Necesitamos, entre hombres, ¿no? Juntarnos y decir, vente, compa, o sea, hay que hablar. Exactamente. Sácalo. O sea, y es estos espacios que tú bien dices que no, pues todavía no hay muchos espacios expresamente para el hombre. Y a ver, yo por ejemplo voy a tener un retiro nada más para hombres. ¿Por qué? Yo toda mi vida estuve yendo a retiros, estuve metida a partir de lo de mi depresión, en temas en conferencias, desarrollo humano, todo esto. Y la verdad es que yo veía en los retiros, sobre todo, siempre vi más mujeres que hombres. Ya hoy en día ya el hombre se anima un poquito más, pero todavía se reserva mucho. Hay resistencia, ¿no? Claro. Entonces, pues, necesita sentirse en confianza, necesita sentirse en su círculo, digamos, que le dé más, que se sienta identificado con otros hombres, ¿no? Entonces requiere estos espacios que nada más sean de hombres. Por ejemplo, la tasa de divorcios ha aumentado muchísimo. No, y eso... Y va a seguir. ¿Qué hace un hombre después de que se divorcia? Va y se pone pedo. A chillar o bueno, cada quien. Pero ahí es donde debe entrar en estos grupos, ¿es correcto? Porque es un tema y es un paso fuertísimo, ¿no? Se te caen muchas cosas. Entonces, ¿todo esto lo ves en tus grupos? Sí. Y eso, por ejemplo, lo veo mucho. O sea, el tema es que el hombre, como trae este chip, ¿no? Se le rompe la expectativa de la familia. De la Polaroid. Y de que, pues porque pues digamos que, pues así, culturalmente así es, tú tenías que hacer tu familia, tú sostenerla y mis hijos y bla, bla, bla. Entonces de repente la mujer te manda a volar o de repente se te rompe la burbuja y deja tú, a veces no es tanto que les pese el mismo divorcio, les pesa la ruptura de familia. No, la Polaroid así. Entonces, tu propósito único de vida. Exactamente. Si partes de ya una vez que se rompió esa Polaroid, ves todo el conflicto que venías arrastrando, como dices tú, tu problema no fue que se rompiera la Polaroid, compadre, es desde tu elección primaria con la pareja que hiciste, desde la carencia, todo esto que venimos escuchando en redes sociales, pero pues escuchamos, pero no hacemos nada, ¿no? Exactamente. No atendemos los Entonces, problemas. Los hombres aparte ligan mucho su sentido de realización con estas cosas, con el haber tenido una familia, con el ser productivos. Con trofeos, ¿no? Puede mencionarse un poco esa dinámica, ¿no? Ya conseguí el trofeo, ¿no? Sí, y con eso ligan su sentido de realización. Entonces imagínate, ahorita que los divorcios están a la orden del día, pues se les rompe el divorcio o de repente ya logran, pues no sé, su estabilidad económica y llegan a un punto donde dicen, caray, pues como que me siento muy vacío. En el hoyo, ¿no? Me siento vacío. ¿Qué más hay? Y es cuando empiezan a hacer locuras. Exactamente. Y hay unos que se quedan en hacer locuras y hay unos que sí despiertan y dicen y empiezan a buscar este tipo de espacios que a mí me da de verdad mucho gusto cuando llegan. Y te lo juro, yo me empecé a dar cuenta de la importancia de esto cuando llegaban conmigo y te lo juro que todos los hombres que llegaban conmigo y empezaban a llorar, me pedían perdón.
A mí eso, pudieras decir tú que, o sea, que es una cosa insignificante. A mí me llamaba mucho la atención. O sea, yo decía, ¿por qué me piden perdón por algo que es tan humano? ¿No? Y desde ahí yo dije, hay un problemón de represión durísimo. Nivel Dios, ¿no? Entonces, porque aparte traen un sentimiento que yo creo, y también les preguntaba, a ver, ¿y has platicado con él? Tú tienes un amigo al que le cuentes absolutamente todo. Y muchos, pues claro que tienen amigos cercanos, pero la mayoría me decía, no, con nadie hablo esto, ¿no? Por mucho que tenga mi círculo de amigos. Entonces, ahí tienes por eso es el tema del suicidio en los hombres, porque no lo hablan, no lo expresan. Porque nadie les da como un panorama, vamos, no ahondan más en el tema. Por eso el alcoholismo, por eso la violencia, los escapes, claro, la infidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, ¿qué tienes a un hombre que, por ejemplo, ¿no? está en su matrimonio y se va a tomar con los amigos, ¿no? El hombre va porque es un escape, ¿no? Y entonces llega y le avientan el sartén por irse a tomar. Pero el tema no es, el hombre en sí, pues no es que algo trae, ¿no? Porque empieza a tomar, necesita desestresarse, desahogarse, yo qué sé. Que lo encausa de mala manera, ya ese es otro rollo, ¿no? Y luego que aquí socialmente es un cover muy caro que se paga para pertenecer, ¿no? Al club. Ajá, exactamente. De los pedotes. Entonces, definitivamente necesitan escucha y eso ya es un súper herramienta de sanación. Pues Celina, a nadie más le importaba más que a ti superar tu dolor, encontrarte, pues no con esta versión, simplemente con esa persona que tuvo que atravesar todo esto, ¿no? Para procesar el dolor y convertirlo en un propósito. Y cuéntanos dónde te pueden encontrar. Pues estoy en redes sociales, en TikTok, en Insta, en Facebook, como Celina P de Papá Rodríguez. En todas las redes sociales. Y vas a un retiro, ¿no? Y voy a hacer un retiro en agosto, por ahí así. Todavía tengo que fijar la fecha. Pero este año. Un retiro solo para hombres, cerca de la Peña de Bernal. Ahí va a ser. En tus redes pueden encontrar toda la información. Ahí me lo voy a estar publicando. Ok. Y entonces, ¿qué última reflexión nos puedes regalar? Sobre todo en esta parte final de tu proceso y también con esto que estás haciendo hoy en día de acompañar a los hombres. Pues mira, mucha gente se pregunta qué hace una arquitecta hablando de salud mental o por qué me empecé a dedicar a esto, y es simplemente porque mi propio dolor me hizo darme cuenta que yo podía hacer mucho, ¿no? Por el dolor en los demás, ¿no? Que si yo, conociendo el dolor, podía ayudar a otros a que le den otra perspectiva a su dolor, pues para mí, ahora sí que mi vida ya iba a tener un poquito de más sentido, ¿no? Y yo creo que lo que le digo a las personas es, el dolor es un buen amigo si sabes caminar con él, ¿no? Si sabes lidiar con él, si sabes sentarte con él a escuchar qué viene a decirte, ¿no? Pero requiere mucha valentía. Cambiar tu vida requiere mucha valentía. Y es posible. Y no es que estés un día perfecto. No es que un día nadie en este mundo está resuelto. Absolutamente nadie, ¿no? Entonces, para mí de lo que se trata es un camino de perfeccionamiento, es un camino de desarrollarte, es un camino de estar descubriendo tu verdadera esencia, porque desgraciadamente pues esa esencia pues se va tapando con justamente heridas, situaciones de la vida, ¿no? Entonces yo creo que nuestra chamba es compartir y dejar una huella en este mundo
que refleje nuestra verdadera esencia. Y eso requiere valentía y mucho trabajo. Pues muchas gracias, Celina, por venir aquí a este espacio y pues nos vemos pronto para otra invitación y seguir hablando de estos temas tan interesantes. Y bueno, los invito cada martes, hay un nuevo episodio y gracias, es un gusto saludarlos y nos estamos viendo por este canal. Hasta luego. Me doy cuenta que soy daltónico, me doy cuenta que tengo este problema en ese momento, sin saber lo que este problema me estaba a mí despertando, que es la sensibilidad del espacio, la sensibilidad del equilibrio, la sensibilidad de la textura. Todo lo que hoy día te puedo decir, todo lo que me ayudó a ser daltónico, a lo que hoy día aplico. Entonces, pues, hubo un momento en que la marca cayó, ¿no? Porque decíamos, pues estábamos físicamente, estábamos como marca, pero no estábamos el producto. La gente no tenía producto. Era como, ¿dónde compro? Son muy famosos, pero ¿dónde compro? Nadie tiene ropa de ustedes, ¿sabes? La creatividad está bien bonita, está bien padre la creatividad y es bien libre, ¿no? Pero el reto es hacer el producto y llevarlo y tener una calidad de producto. Entonces empiezas a entender creatividad, producto, diseño, proceso creativo, materiales. Empiezas a encontrar que todo el mundo detrás de la moda, ¿no? Y eso fue un reto para nosotros aprenderlo, de la buena o a la mala.